Bueno, iglesia, qué bendiciones una vez más, pues, estar reunidos o estar aquí desde este lugar, desde este medio y trayendo un mensaje de esperanza, un mensaje de vida y pidiéndole a Dios que hable hoy a nuestros corazones y en especial a aquellas personas que se conectan por primera o segunda vez, pues la idea de este mensaje es que usted asimile esa palabra y vea que el Señor habla a su vida. Entonces lo importante es que ahora que usted puede acceder a estos medios y tomar esa palabra, pues déjela que fluya en su vida, en su corazón. Deje que el Señor hable a cada uno de ustedes y verán, como dice su misma palabra, la gloria de Dios. Bueno, para iniciar, pues yo quiero orar, quiero darle gracias al Señor por que tenemos este tiempo y este espacio para poder traer un mensaje de esperanza a su vida. Entonces espero que sea edificación y que usted asimile toda su palabra y la entienda. Entonces, Padre, yo te doy gracias en este día, en este momento. Gracias por la oportunidad nuevamente que nos das de seguirte, de llenarnos de ti, de tu palabra, de ese consejo sabio que trae tu palabra. Te pido por aquellas personas, Señor, que están aquí conectadas, que están aquí por medio de este chat, Señor, obra grandemente sobre cada uno de ellos. Llénalos de tu presencia y muéstrales a través de tu palabra cuánto los amas, Señor. Porque lo importante es ese amor que has demostrado, Señor, a través de la cruz del Calvario y cuánto diste por nosotros, cuánto permitiste que tu Hijo Jesucristo sufriera en la cruz, todo porque nos amaste y nos amas y nos sigues amando. Por eso es que te doy gracias y te pido que este mensaje obre grandemente sobre cada uno de los que escuchan, de los que ven este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, para iniciar, pues el título de este mensaje es ceguera espiritual. Sabemos que la ceguera espiritual es algo, comparándolo con el medio físico, con el mundo en que vivimos, vemos a una persona que de pronto tiene esta limitación en este sentido, que es el sentido de la vista, pues sabemos que aquellas personas que tienen esa limitación pueden desarrollar otras clases de sentidos como es el desarrollo del tacto, del gusto y de otros muchos sentidos que tal vez uno como persona normal o que tiene todos sus 5 sentidos no los desarrolla tampoco al límite, pero estas personas, debido a que les hace falta ese sentido tan importante que es el de la vista, pues aprenden a desarrollarlo y aprenden a moverse en ese ambiente, digamos, espiritual, que empiezan a sentir las cosas y para una persona de esas, pues uno dice, uy, increíble cómo desarrollan esos otros sentidos. Pues qué importante es tener esa capacidad, ¿no? Entonces, cuando lo comparamos con lo espiritual, pues también la ceguera espiritual es muy importante en este mundo que vivimos, en este mundo de engaño, en este mundo donde el enemigo mismo, Satanás, pretende engañar a sus hijos, pero el Señor nos dejó precisamente su palabra para que no fuésemos engañados, para que pudiésemos mirar no con ojos físicos, sino con ojos espirituales. Tenemos muchas historias, inclusive allí en Lucas, cuando habla del rico que muere y Lázaro, vemos que aún ellos después de muertos seguían viendo, seguían sintiendo, seguían teniendo esos sentidos y ya no se trataba de sentidos físicos sino sentidos espirituales. Entonces lo importante es aprender a entender qué es la ceguera espiritual. Comparándolo con lo físico, pues nosotros diríamos, uy, es algo verdaderamente terrible uno no tener la vista, ¿no? Pues también es algo terrible uno no tener ese discernimiento o ser ciego espiritualmente realmente. Entonces yo quiero ir a un versículo que está allí, en el capítulo 32 de Éxodo. Miremos cómo el pueblo de Israel cayó en esa ceguera espiritual precisamente. En el versículo del 1 al 4 dice así: viéndolo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos.
Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Bueno, pues aquí podemos ver la historia y de pronto muchos o algunos que han visto o han leído la palabra de Dios, la Biblia, precisamente en este libro de Éxodo, nos habla de cuando Moisés trae los mandamientos o va a traer los mandamientos y sube al monte porque el Señor le quería dar la ley al pueblo de Israel. Pero resulta de que al demorarse, pues a Aarón, que era el sacerdote, entonces el pueblo empieza como a acosarlo, ¿no? Empieza como allá prácticamente a rebelarse contra Aarón y a decirle: bueno, pero ¿qué vamos a hacer esperando a este Moisés si ni siquiera cuánto tiempo que lleva y ni siquiera ha vuelto? Entonces le dijo a Aarón: pues haznos dioses, ¿cierto? Y Aarón, que se supone que era el sacerdote, que era el guía, que era el que tenía que tener esa paciencia, esa espera, era el que tenía que ir allí a Dios a orarle a Jehová por el pueblo, pues resulta de que se deja también influenciar del pueblo y les dice: bueno, entonces tráigame todos los arcillos y todo este oro que cargaba el pueblo de Israel en sus manos, en sus pulseras y las mujeres, y con esto fundió e hizo un becerro de oro. Entonces, fijémonos, un sacerdote cayendo en ceguera espiritual, porque ¿qué era lo que tenía que haber hecho él? Haber ido a Jehová. Pues él se suponía que el sacerdote es el que está en la luz, pero realmente cayó también en ceguera espiritual e hizo lo que el pueblo le decía. Entonces dice que tomó y dice que aquí en el versículo, en la parte B del versículo 4 dice acá, entonces estos son sus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces uno se puede, ahora que uno conoce, uno que de pronto se imagina ese tiempo, ese momento, pues uno dice: bueno, pues ¿por qué Aarón dijo eso? Pues ahora estos son sus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Si el que los sacó de la tierra de Egipto fue el mismo Jehová, el mismo Dios, por mano de Moisés. Entonces, ¿por qué iba a decir y por qué iba a pretender que algo que había hecho él, con manos suyas, con manos ahí trabajadas, haciendo un becerro de oro, y cómo iba a decir que ese becerro los había sacado de la tierra de Egipto? Entonces uno dice, el único que puede pensar eso, o quien puede pensar eso solamente es una persona que vive en ceguera espiritual. Y hoy en día vemos a muchos que confían de pronto en una estampita que cargan en su billetera o que cuelga aquí de su cuello, y uno dice: bueno, este es mi Dios, y lo besan y de pronto se arrodillan, se inclinan a todas esas cosas. Es porque hay una ceguera espiritual. Así como dice el Salmo 135 o 115, que es un salmo parecidos, que hablan de lo mismo. Dice que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan. Y dice que así son las personas que creen y confían en ellas. Entonces, nosotros vemos un ídolo, una estatua, y realmente no nos habla ni se puede comunicar con nosotros. Pero como una persona se puede llegar a arrodillarse ante una estatua, ante una imagen, y hablarle, y creyendo que ese es Dios. Entonces aquí es donde empezamos a ver que hay una ceguera espiritual grandemente, ¿cierto? Y que el enemigo pues aprovecha todas estas cosas para desviar de la fe a muchos. Entonces, cuando una persona no ha sido, digamos, convertida al Señor, no ha creído en Él, no se ha arrepentido de sus pecados, pues se encuentra en oscuridad, se encuentra en tinieblas. El mismo Señor Jesucristo dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque estábamos perdidos, estábamos en la oscuridad. Entonces, aquí es donde empezamos a ver por qué viene la ceguera espiritual de las personas, porque simplemente no creen en un Dios de verdad, no creen en un Dios de pronto que no vemos. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, si yo creo que hay un Dios poderoso, si yo con mis ojos físicos puedo ver esta tierra, puedo ver los colores, los animales, toda la creación que Dios ha hecho, y la palabra de Dios me lo explica o me dice cómo fue formado los cielos y la tierra, y esta es una manera como de abrir los ojos. Entonces, si yo
quiero creer y yo realmente pretendo creer en Dios, pues el Señor me va a abrir los ojos, me va a quitar esa venda o esa ceguera espiritual que pronto hay en mí. Entonces lo importante es, uno primero que todo, creer que hay un Dios y que yo he pecado y que necesito arrepentirme ante ese Dios. Y cuando uno lo hace, pues el Señor ahí mismo le quita esa ceguera espiritual. Recordemos lo que pasó con el apóstol Pablo, cuando él perseguía a cristianos y él pensaba que estaba haciéndole un servicio a Dios o al Señor, persiguiendo cristianos y matándolos. Pero cuando se encuentra o tiene un encuentro personal con el mismo Jesús, que le dice Pablo o Saulo, porque en ese tiempo se llamaba Saulo y el Señor le cambió el nombre a Pablo, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque estaba persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo al mismo cuerpo de Jesucristo. Y cuando él tiene ese encuentro personal con el Señor, pues dice que cae una escama y cae una ceguera espiritual de sus ojos, y ahí es donde empieza a conocer realmente que era el Señor Jesucristo que le llamaba y que hablaba con él. Entonces aquí empieza el cambio del apóstol Pablo, está en Hechos 9, puede usted leerlo en su casa allí, puede leerlo, Hechos 9, cuando cae esa ceguera espiritual, él cambia su forma de ser, él empieza a ver las cosas de otra manera, las empieza a ver espiritualmente y empieza a ver que realmente necesitaba ir a predicar ese mensaje, esa verdad que realmente él no conocía y que tal vez en ese momento pudo conocerlo gracias a que el Señor le quitó esa ceguera espiritual de sus ojos. Entonces, en el mundo físico podemos ver todo lo que rodea, nosotros podemos ver realmente todo. Si una persona que no es ciega, digámoslo, físicamente, puede ver todo lo que el mundo nos rodea. Inclusive una persona que sea ciega físicamente puede escuchar, puede oler, palpar y se da cuenta que hay un mundo físico. Así haya sido de nacimiento, esta persona puede palpar que hay un mundo físico. Las personas que de pronto están a su alrededor le van a decir realmente de qué color o los colores que de pronto nunca haya tenido, pero se los pueden describir, ¿no? Me acuerdo de cierta historia de un hombre dos hombres que se encontraban en un hospital y resulta de que uno de ellos tenía su cama al lado de la ventana y el otro lo tenía al lado del rincón. Entonces resulta de que este hombre que estaba en el rincón tenía una enfermedad terminal. Y el que estaba en la ventana, pues él sabía que tal vez su recuperación iba a ir muy pronto, porque tampoco era tan grave lo que él tenía. Entonces él, por darle prácticamente a esta persona esperanza, un día empezó a hablarle y a señalarle todo lo que había por la ventana. Él le decía: vea, yo veo a los niños en un parque, veo a tal persona, veo carros, y empezó a escribir las montañas, el sol. Empezó a escribirle todo esto a esta persona que estaba al otro lado de la cama, pero resulta que debido a las circunstancias, pues este señor tuvieron que operarlo, tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente y pues tuvo que irse de la clínica un día, el que estaba en la ventana. Entonces al estar solo a la ventana un día, les dijo prácticamente al enfermero que porque no acomodaba su cama al lado de la ventana, que él quería mirar lo que el otro señor le estaba describiendo, que él quería prácticamente verlo, que él también quería sentirlo. Cuando pasaron esa cama al lado de la ventana donde estaba este hombre, pues él se dio cuenta que había una pared, no había ventana, no había ventana. Él nunca pudo tampoco ver qué era lo que había al otro lado de la pared, porque simplemente esa ventana tenía una pared, sino que este hombre, queriendo darle vida, esperanza, queriendo darle ánimo, motivación a ese enfermo, pues le escribía todo lo que veía por una ventana, no viéndolo, no imaginaba. Entonces aquí es donde vemos cómo este hombre le daba ánimo de vivir a esta persona. Y esta descripción pues hizo que él viviera. Entonces así podemos ver a mucha gente que tal vez es ciega y que físicamente es ciega, entonces otro viene y físicamente le describe muchas cosas que existen y que le dan ese deseo de vivir, esas ganas de seguir adelante. Entonces así es como tenemos que hacer nosotros con aquellas personas que se encuentran ciegas espiritualmente. Hay que darles una esperanza de vida, hay que decirles y describirles que este mundo espiritual es una verdad. Y como el Señor les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí, porque hay una verdad. Entonces, lo importante es que esta persona llegue a Cristo, para que su venda, para que esa ceguera espiritual que hay en él,
caiga y que empiece a ver verdaderamente el mundo espiritual que hay más allá de lo que vemos físicamente. Entonces, lo importante es abrir esos ojos espirituales y entender que hay un mundo espiritual, el cual el mismo Señor Jesucristo vino a traer testimonio, porque Él antes estaba con el Padre, vino y tomó un cuerpo físico y vino a mostrarnos el camino, como dice allí. Quiero ir a otro versículo que está allí en Mateo 15, versículo 14, y qué linda es la palabra que nos describe todas estas cosas y nos ayuda a entender realmente lo que el Señor quiso venirnos a mostrar, porque Él es el Hijo de Dios y Él es el único que tiene la potestad de esta tierra, de este mundo. Entonces dice aquí en 15:14, dice así: entonces el Señor les dijo, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús dijo, ¿también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis que todo el que entra en la boca va al vientre y es echado a la latrina? Pero lo que sale de la boca y del corazón sale, y esto contamina al hombre. Bueno, acá el Señor les estaba prácticamente colocando un ejemplo, una parábola. Acordemos de que las parábolas eran como ejemplos que el Señor colocaba para aquellos que eran entendidos, para aquellos que verdaderamente tenían un corazón dispuesto y abierto a escuchar la voz de Dios. Aquel que no tiene un corazón entendido, que no quiere escuchar la voz de Dios, pues nunca va a caer esa escama de sus ojos, nunca va a tener ese entendimiento. ¿Por qué? Porque su corazón no está preparado, no está dispuesto. Y es necesario que el corazón esté dispuesto y preparado, porque eso es lo que quiere el Señor para cada uno de nosotros. Por eso es que usted, si viene en busca de Cristo, si viene simplemente por un milagro y que de pronto el Señor le haga su milagro o le dé riquezas o le dé muchas otras cosas diferentes a las que verdaderamente usted necesita, que es la salvación de su alma, pues simplemente usted nunca sus ojos van a quedar abiertos, porque usted viene con otra intención de sacar provecho de pronto de lo espiritual, de sacar provecho de pronto de acercarse a Jesucristo. Y aunque Él es amoroso, misericordioso y nos tiene paciencia, pues Él simplemente también es justo, ¿no? Y Él no va a dejar que nadie se burle. Dice que nadie puede burlarse de Dios, ¿cierto? Entonces, aquí es donde podemos ver que el Señor dijo, déjenlos, porque son guías de ciego, y si el ciego guiare a otro ciego, pues ambos caerán al hoyo. Fíjese lo que estaba haciendo Aarón con el pueblo, pues cayó en ceguera espiritual, y este sacerdote que iba a guiar al pueblo, siendo que un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, ¿cómo iban a guiarlos? Pues ambos iban a caer en el hoyo, tanto el pueblo como ese sacerdote, y más cuando baja Moisés y los encuentra allí adorando este becerro, pues rompe esas tablas de la ley, porque dice, bueno, entonces ¿a qué subí? ¿Por qué no tuvieron paciencia? ¿Por qué no esperaron? ¿Por qué se adelantaron a las consecuencias, ¿no? a las cosas? Entonces aquí es donde vienen las consecuencias sobre un pueblo de Israel, y viene prácticamente la represión de Dios, y aquí es donde vemos pues que el Señor también es fuego consumidor, como dice su palabra. Entonces dice que no hay ciego que aquel que no quiere ver, que ese que no quiere ver, ese que verdaderamente no quiere abrir su entendimiento a las cosas del Señor. Entonces, si usted que me está escuchando, usted que está viendo este mensaje, usted quiere venir de una manera sincera, de una manera humillada al Señor, y creer en Él y tener fe en Él, pues realmente sus ojos van a empezar a ser abiertos, y usted va a empezar inclusive a entender la palabra. Usted hoy en día de pronto usted lee la palabra y usted no entiende nada de ella, pues porque sus ojos están velados, porque no hay ese discernimiento espiritual. Y para tener ese discernimiento espiritual, la única manera es venir a Jesús arrepentido, pidiéndole perdón por sus pecados. Y allí es donde usted va a empezar a ver espiritualmente. Voy a ir a otro versículo que dice en Juan 9:35, queremos una historia que nos cuenta aquí, o nos narra la palabra de Dios. Juan 9:35 dice así, ceguera espiritual, dice, y oyó Jesús que habían expulsado
lo habían expulsado, y hallándole les dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Entonces, esos versículos los leo porque realmente la historia completa, porque no podemos aquí leer debido a tiempo, la historia completa es de aquel ciego que realmente recibe la vista por medio de Jesús. Cuando el Señor Jesús le pregunta, le dice: ¿qué quieres que te haga? Y él le dice: pues que reciba la vista, ¿cierto? Entonces le dice: bueno, que así como él le hizo esta petición, pues que así he hecho. Y realmente él sí recibe la vista. Y cuando recibe la vista, este hombre sale prácticamente gozoso y brincando. Y lo hallan allí los sacerdotes al pie del templo y lo llevan de una vez allí como a escondidas y le preguntan que quién le sanó, que quién le abrió los ojos. Y le digo pues que ese hombre, que había un hombre que estaba ahí que le había abierto los ojos, que le dijo que sí, quería que le abriera los ojos, y él dijo que sí, le abrió los ojos. Entonces le dice: pero ese hombre es un hombre pecador. Y él le contestó: bueno, yo no sé si es pecador o no es pecador, pero lo único que sé fue que me abrió los ojos. Entonces empezaron a indagar y a traer a sus padres para ver si era verdad que había nacido ciego, porque él le decía que había nacido ciego. Y lo interrogaban, inclusive este hombre, de tanto que lo interrogaban, le dijo: ¿ustedes también quieren ser sus discípulos? ¿Quieren venir a él? Y entonces él le dice, ahí es donde lo expulsan, ¿cierto? Desde allí del templo, que dice que lo expulsaron y se encuentra con Jesús. Entonces ahí es donde le pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le dice: bueno, ¿quién es para que yo crea? Entonces le dijo: pues el que habla contigo, él es. Porque ya lo podía ver físicamente. No solamente lo estaba escuchando cuando estaba ciego, sino ahora lo podía ver físicamente. Entonces le dijo: bueno, sí. Entonces le dijo: el que habla contigo, él es. Y dice que lo adoró. Entonces empezó a adorarlo. Entonces fue un hombre que creyó. No solamente creyó antes de ser ciego, porque necesitaba creer en él para que pudiera recibir su vista, sino que después de que recibió su vista, pues lo único que hizo fue postrarse. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora de pronto, usted que no conoce al Señor y que tal vez tiene esa ceguera, ese velo, que no lo deja ver realmente a Cristo, pero si usted se arrepiente realmente de corazón, pues va a abrir sus ojos. Y después de abrir sus ojos se va a dar cuenta de que Él es una verdad. Y lo único que va a tener que hacer es arrodillarse agradeciéndole por todo lo que hizo en la cruz por usted y por mí. Eso es lo que quiere el Señor, que realmente lo adoremos, que verdaderamente nos postremos ante su presencia y le seamos agradecidos. Entonces, aquí es donde que tenemos que verdaderamente empezar a entender la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Dice que el principal síntoma de la ceguera espiritual es no entender las cosas espirituales. Si usted no ve las cosas espirituales, pues no va a recibir nada del Señor. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, porque cuando el Señor Jesucristo vino a Israel, vino a Jerusalén y vino a hacer milagros, vino a hacer muchas cosas, pero debido a su incredulidad y a su dureza de su corazón, dice en la palabra, que no hizo muchos milagros allí. Entonces allí es donde empezamos a ver que el mismo pueblo, su mismo estirpe, ¿cierto? Su misma raza lo rechazó y no quiso que realmente porque estaba escrito en las profecías que él fuera su rey, porque era su Mesías y que venía con señales. Inclusive él les decía: pero ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Cierto? Dice aquí en Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El pueblo de Israel era avisado, era advertido a través de los profetas de que vendría un Mesías y que un día se iba a manifestar en el pueblo de Israel. Pero debido a esa ceguera espiritual que siempre tuvieron, gracias a la religiosidad, porque ellos cayeron en la religiosidad, cayeron en la interpretación de los escribas y fariseos de la palabra, mas no en la interpretación que le daba el mismo Dios. Acordémonos de que los judíos tienen dos libros, y uno de esos importantes que es el libro de la Torá, el libro de la ley, pero también tenían otro libro que era la interpretación de la ley, pero no era la interpretación que le daba Dios, sino era la interpretación que le daban los hombres.
Los mismos sacerdotes le daban su interpretación a aquellos escribas y fariseos y creían que esa era la interpretación que era de Dios, pero no venía de Dios. Entonces allí cayeron en religiosidad y en ceguera espiritual. Por eso fue que cuando llegó el Mesías nunca entendieron, nunca vieron al Mesías y nunca pudieron entender. Entonces el Señor allí es donde tiene que venir a abrirle los ojos. En Juan 14, ahí Juan 14, desde el versículo 10, vamos aquí a ver, Juan 14, 10, vemos cuando el Señor se manifiesta a ellos o les muestra, desde el versículo 10, le dice a Felipe, porque, bueno, voy a leerlo desde el 9, que, como le dice Felipe, Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no os hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace todas las obras. Y en el 11 le dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, les estaba diciendo, mire lo que estoy haciendo, mire lo que está escrito en su ley. Yo estoy haciendo las obras que están escritas allí en la ley. Entonces, ¿por qué no me creen? ¿Cierto? Entonces, esto era lo que le decía a sus discípulos, le decía que era el camino al Padre, le decía que muchas moradas ahí en la casa del Padre, pero aún habían muchos, inclusive sus mismos discípulos, que no creían, no querían creer porque su corazón estaba cerrado, estaba endurecido y no querían creer. Pues si no podían creer, pues así mismo tampoco podían recibir nada de Dios. Y vemos que a través de estas historias, vemos como hombres aún seguían siendo ciegos, después de que el Señor Jesucristo aún estaba, lo podían ver, lo podían palpar, ¿cierto? Cuando Él se presenta allí ante los discípulos y que ya resucitado, le dice, pues pálpeme, toque mis heridas, mis manos, meta aquí su mano en mi costado, le decía a Moisés. Entonces le decía, palpe que yo mismo soy, ¿cierto? Dice que un espíritu no tiene huesos y carne, como Él les mostró que tenía hueso y carne. Y vemos otra clase digamos, otro testimonio que nos da la palabra de Dios, y está allí en Lucas 24, desde el versículo 13, y les dice así, les dice, y aquí dos de ellos iban por el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a 70 estadios de Jerusalén, y iba hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen o no le conociesen. Dice acá, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Entonces aquí Él se acerca y aún ellos no lo conocen. Él ya había resucitado y se acerca hablando con ellos y no lo conocían. Y me quiero saltar allí al versículo 26 y les dice, bueno, desde el 25 les dice, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces aquí empieza el Señor a mostrarles a través de las escrituras de los profetas, de la ley, que ya estaba destinado, que Él tenía que venir y tenía que cumplir todas estas profecías. Y dice que ellos decían y reconocían entre ellos mismos que se le abrieron los ojos y que ardía en su corazón, ¿cierto? Dice que ardía en su corazón y se le abrió la vista y que ardía en su corazón y decía, bueno, no ardía nuestro corazón mientras que Él nos declaraba todas esas cosas, porque de esa manera el Señor empezó a mostrarles que Él era el mismo Dios, que Él era el mismo Señor Jesucristo y que venía o que había venido precisamente a eso, a traer vista a los ciegos, a traer o a sacarlos de esa ceguera espiritual en la cual estaban los hombres. Acordémonos de que también hay una historia, pues yo la parafraseo o la digo para no tener que ponernos a leer y nos vamos a demorar más, porque son muchos los testimonios y muchas
los versículos que hablan de toda esta la ceguera espiritual y cómo el Señor vino a traer luz, vino a traer verdaderamente discernimiento espiritual a los hombres. Vemos como allí, prácticamente en Hechos 8, como prácticamente Felipe se acerca a un carro de un hombre que estaba leyendo el profeta Isaías. Era allí un hombre que venía o que había visitado Jerusalén y que estaba leyendo el profeta Isaías. Cuando estaba leyendo el capítulo 53, cuando habla de que él herido fue por nuestras rebeliones y que el castigo nuestra paz sobre él y que por su llaga fuimos curados. Entonces él no entendía esto cuando Felipe se le acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y este hombre le dice, pues, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y él empieza a explicarle y empieza a enseñarle la palabra de Dios. Tanto fue así que este hombre decidió bautizarse ahí, en cualquier laguito, en cualquier agua que hubiera allí. Él quiso bautizarse realmente porque entendió, abrió su corazón a la palabra y entendió la palabra, y el Señor le abrió el conocimiento y el entendimiento y pudo entender que era el mismo Dios que había venido a morir por nosotros, que había sacrificado a su mismo Hijo y venía a traer luz en medio de las tinieblas. Y lo hizo porque él entendió la palabra y dice que se fue muy contento porque venía allí, prácticamente era un siervo de una reina de Candace, y vemos cómo el Señor hizo esta obra a través de los mismos discípulos y aún la sigue haciendo a través de nosotros, y aún la puede hacer en usted que nos está viendo, porque usted tiene hoy la posibilidad también de abrir su mente, su corazón, de tener conocimiento para que la palabra de Dios fluya y sea glorificada. Entonces, allí el mismo Señor siempre quiso traer luz a los hombres, pero los hombres no quisieron entender. Entonces, quiero ir a otro versículo ya, aunque son varios versículos, como decía, pero que dan testimonio de todo esto que el Señor vino a hacer a nuestras vidas. En el capítulo 13 de Mateo, miremos lo que dice acá, en dos versículos del 15 al 17, 13, 15, 17, y le dice acá, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los ojos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Estaba diciendo a los discípulos. Ellos le hicieron la pregunta, bueno Señor, ¿por qué hablas en parábolas? Entonces les decía, pues porque es necesario hablar en parábolas para que aquellos que ven, no vean. Para los que no oyen, pues los que oyen, pues que no escuchen. Porque tenían que tener un corazón dispuesto. Y dice que el corazón de este pueblo se había engrosado, porque oían con esos oídos pesadamente y con los ojos, ¿cierto? Estaban cerrados, porque no querían ver realmente la luz. No querían reconocer que Jesús era Dios. No querían reconocer que era el Hijo de Dios. Y Él les hablaba con sabiduría, entendimiento, hacía milagros, le daba vista a los ciegos, a los cojos, a los mancos, a todo aquel que quisiera realmente venir a Él, Él les traía bendición. Acordémonos de esos 10 leprosos cuando el Señor les dice, desde allá, desde lejos, ellos le dicen, Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué hizo el Señor? Les dijo, ¿qué quieren que haga? Pues que recibamos la vista, los leprosos. Y le dicen, no, pues que seamos sanados de esa lepra. Y Él llega y les dice, pues vayan a los sacerdotes. Y al ir a los sacerdotes, pues allí tenían la posibilidad de que si creían, se iban a presentar a los sacerdotes. Si no creían, pues se iban a seguir por su camino. Pero ellos fueron a los sacerdotes, se presentaron para que los sacerdotes dieran testimonio de que ya eran sanos, que se podían juntar con las demás personas, y los sacerdotes les daban como un escrito, como un papel, donde decía que ya eran sanos y podían juntarse con las demás personas. Pero dice que uno solo, y samaritano, volvió y vino a traer agradecimiento a Jesús. Entonces muchos fueron sanos y de pronto sí recibieron sanidad, ¿cierto? Pero seguían siendo ciegos, nunca fueron salvos. De pronto recibieron ese milagro de la sanidad, pero no de la salvación. Entonces allí es donde empezamos a ver realmente
¿Cuál es el propósito del Señor? Ya como último versículo para terminar, dice allí en segunda de Pedro, y vamos a verlo, porque nos sucede mucho a nosotros hoy en día a la iglesia, segunda de Pedro, capítulo 5, capítulo 1, versículo 5, dice así, vosotros también poniendo toda diligencia, por eso mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y aún abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de vuestro Señor Jesucristo. O sea, tenemos que empezar a ser edificados. Si usted ya es un creyente y conoce, pues añada a esa fe la virtud, ¿cierto? Como nos dice acá, y a esa virtud conocimiento, y el conocimiento dominio propio, y el dominio propio paciencia, la paciencia piedad, la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal amor. Fíjese que termina en ese sentimiento o en ese deseo que el Señor quiere, es que todos por medio del amor seamos unidos, seamos verdaderamente hijos de Él, que lo demostremos por medio del amor, por teniendo amor por aquel que necesita. Y Él por amor vino y murió en una cruz, por amor vino a traer sanidad espiritual a cada uno de aquel que quiera recibir. Y por eso ese amor tenemos que también nosotros brindarlo. Y por aquel que está ciego, que se encuentra en oscuridad, en tinieblas, y por amor tenemos que ir a Él. Por eso son estos mensajes, y por eso el deseo de este ministerio es que usted escuche la palabra, que usted la entienda, que el Señor Jesucristo, a través de nuestra oración que le pedimos que siempre abra a través del Espíritu Santo, que abra los sentidos espirituales, la mente y el corazón de las personas para que puedan entender esta palabra y puedan venir a Él y ser salvos. Y hoy tiene usted la oportunidad de ser salvo. Si usted realmente quiere tener un corazón contrito y humillado ante su presencia, si realmente quiere verdaderamente dejar que la presencia de Dios inunde su vida, su corazón, pues va a empezar a ver espiritualmente y va a empezar a creer y se va a volver un hijo de Dios, un creyente verdadero, y va a empezar a dar fruto, como dice acá, que no nos dejarán ser ociosos ni sin fruto en cuanto, ¿cierto?, lo que quiere el Señor para cada uno de nosotros, que si estas cosas están en nosotros, nos dejarán estar sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cada día se va a conocer más de Él. Y si usted ama al Señor Jesucristo, viene a Él, pues le va a empezar a dar amor por aquellas personas que le rodean. Tal vez usted hoy en día tiene odio o siente odio por alguna persona y no hay amor en su corazón. Usted piensa que Dios no está con usted. Usted piensa que de pronto la situación que está viviendo nadie la puede solucionar, nadie le puede dar solución a ese problema. Pues le digo que sí, el Señor Jesucristo puede abrir los ojos y mostrarle una nueva vida, un nuevo conocimiento para que usted salga de esa situación. Y Él es el camino, la verdad y la vida. No es una religión, es un cambio de vida y es una relación con el verdadero Dios. Entonces, si usted quiere venir a Él, simplemente venga, confiese su pecado, dígale: Señor, verdaderamente me arrepiento. Entonces voy a hacer una oración como guía para que usted la haga ya. Hágala en sus propias palabras y con un corazón abierto, con un corazón deseoso de arrepentimiento y de que el Señor toque su vida en este precioso día. No sabemos de qué manera lo va a hacer, pero Él lo va a hacer si verdaderamente usted lo quiere. Entonces dígale de esta manera: amado Padre, yo te doy gracias por este mensaje, te doy gracias por esta oportunidad que me das de acercarme a ti. Hoy reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, reconozco que cada día que pasa, Señor, me alejo más de ti. Pero hoy quiero, a través de este mensaje y de esta palabra que iluminó mi vida y mi corazón, quiero arrepentirme de mi pecado. Por eso es que abro mi corazón a ti y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con el poder de tu Santo Espíritu, y te serviré para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Solamente con esta oración, diciéndola realmente y reconociendo su pecado, reconociendo que quiere un cambio para su vida, pues el Espíritu Santo puede ir a su vida y cambiar ese deseo que hay en su corazón, cambiar esa forma de vivir que hasta ahora ha tenido. Y va a ser una nueva criatura y va a empezar a ser un verdadero hijo de Dios. Entonces,
Voy a orar por usted, por esa decisión que acaba de tomar y que el Señor sea solamente guiándolo de ahora en adelante y que ahora que comenzó esa obra en usted, la perfeccione hasta que Él regrese o hasta que llegamos, como la iglesia va a ser raptada en algún momento hasta que partamos a estar en su presencia. Entonces, Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad que me diste nuevamente de traer este mensaje, Señor, mensaje de vida, de esperanza para aquellos que se encuentran en tinieblas, en oscuridad, en ceguera espiritual. Gracias, Señor, porque yo sé que este mensaje, Señor, va a tocar vidas, va a tocar corazones, mentes, y vas a abrir los ojos de muchos, Señor, de aquellos que quieren verdaderamente un cambio para sus vidas. Te pido que abra la mente, el corazón, los sentidos espirituales. Y gracias, Señor, por cada una de las personas que hoy quisieron de forma voluntaria acceder, Señor, a esa propuesta que tú les hiciste de venir a ellos. Tú dices en tu palabra que venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y hoy quieres que descansen en ti, Señor, todas estas personas. Por eso es que te pido que obres en cada uno de ellos, que los llenes de tu presencia y que esa obra que iniciaste en ellos la perfecciones, Señor, como lo dice tu palabra. También oro por los que se encuentran en dificultades, en necesidades, que se encuentran en cárceles, que se encuentran en geriátricos, que se encuentran allí viviendo tal vez en la calle. Padre, te pido por ellos que venga, Señor, a suplir sus necesidades, obra grandemente sobre cada uno de ellos y ayúdalos, Señor, a conocer a ese Dios grande y maravilloso que vino a traer a su Hijo Jesucristo o vino a dar su vida por nosotros. Yo te doy gracias por todo lo que estás haciendo, lo que harás en este ministerio y lo que haces a través de estos mensajes, Señor, que los dejamos aquí en esta plataforma, Señor, para que sean usados a tu voluntad y llegando a cada persona según tú quieras. Yo te doy gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.